Saludamos de nuevo al profesor del Instituto de Empresa, José Luis Portela, en el taller de Empresa de la Aventura del Saber, para hablar hoy de una verdadera revolución tecnológica que se aproxima con el coche inteligente y no contaminante. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias. ¿Qué es eso del Tesla y el coche eléctrico? Vale. Para explicar lo que es el coche eléctrico, vamos a retroceder, vamos a ver la historia de lo que ha pasado con el coche eléctrico, porque nos va a dar una idea de por qué estamos donde estamos. El primer coche que se recuerda, Fardier, y fue en 1769 un coche a vapor. Y en 1832 Anderson crea el primer coche eléctrico. 50 años más tarde, Benz fabrica el primer coche en 1886, digamos, de explosión, que es cuando empiezan los coches. O sea, fíjate, 50 años antes, o sea, en 1832 ya existía el coche eléctrico. Luego hubo la gran revolución entre 1908 y 1928, el motor T, el famoso coche, el Forte, que se produjo en serie. Y ahí, claro, cambiaron y la mayoría de los coches empezaron a hacer de explosión. Pero luego sigue todo el siglo XX, con toda la evolución de los coches, van avanzando, hasta que llega 1990. Hablando ayer con Julio Páramo, que es una de las personas que más sabe de automoción en España, me contaba una historia que a mí me sorprendió porque yo no la recordaba ni me acordaba. El estado de California en Estados Unidos saca una normativa que dice que los coches tienen que producir coches, pero que el 10% de la producción tienen que ser coches no contaminantes, contaminación cero. Y General Motors fabrica un coche, el EV1, que se llegaron a fabricar 1.117 unidades, y es un coche que además en un principio se da en formato de alquiler. Entonces se le alquila, principalmente, como sabes, cuando empiezan las compañías a hacer se lo dan a gente o famosa o gente que lo quiere probar, bueno, una serie de personas y empiezan a hacerlo. Tú imagínate, en cambio, en 1990, 10% de producción con todo lo que eso significa. Y cuando están haciendo todo eso, resulta que empiezan a llamar a la gente que venga a retirar. ¿Cómo que vengo a retirar el coche? Sí, si yo es que tiene un problema de producción y queremos hacer una serie de revisiones, y de repente descubren que los coches los están destruyendo. Y de hecho solo hay dos, uno que funciona, que está en el Museo Histórico de Washington, de América, y está allí todavía, y otro que se encuentra en otro museo, que ese no funciona. Pero solo quedaron dos. O sea, el coche ya en 1990 ya se produjo, y General Motors lo fabricó y lo pararon. Que además, fíjate qué desastre, porque General Motors hace la última etapa, la etapa de Obama, lo ha tenido, digamos, que recuperar. Y el señor Musk empieza en año 2006, él empieza con un tema y quiere fabricar ya coches eléctricos. Se da cuenta que esto tiene sentido y empieza a fabricarlo. El dueño de Tesla. Exacto. Y en el 2012 saca el primer coche totalmente eléctrico. Sí, pero vale $100.000 o algo así. Sí, ¿no? Actualmente sí. Bueno, empieza un poquito más barato y lo hay hasta 100. Sí, es un coche que todavía empezado. ¿Pero por qué empieza caro? Claro, ellos han tenido que empezar a producir. Date cuenta, es una empresa que no fabricaba coches, no fabricaba ningún coche. Empieza y lo que ha hecho es empezar con coches caros para empezar a recolectar dinero. ¿Y por qué los fabricantes, por ejemplo, de la BMW, de Mercedes, por qué no hacen coches eléctricos? Total. Bueno, actualmente sí que están empezando a hacer coches eléctricos. De hecho, lo que ha pasado, hombre, históricamente te puedes imaginar, es un sector que no había interés en producir coches eléctricos. ¿Por qué? Si tú analizas, que esto es algo importante de analizar, tú imagínate, los tres grandes cambios disruptivos que ha habido desde los últimos años ha sido Internet, ha sido muy importante, pero ha llegado y no ocupaba a nadie ocupaba ese espacio. Segundo, la telefonía móvil. Y el tercer cambio más importante es justo este. Pero va a entrar a sustituir dos cosas, el petróleo y la forma de producir coches. Las Fortune 10 del mundo, 5 son petroleras y 2 son automoción. O sea de las 10 personas o de las 10 fortunas más potentes de todo el mundo, hay 5 que dependen del petróleo. 5 del petróleo. Pero bueno, vamos a ver, si tú tienes muchísimo dinero y ves que empieza otra cosa, porque no inviertes y tienes de todo, ¿no? Estás cubierto. Petróleo, ha habido hasta guerras por culpa del petróleo. O sea, es decir, si tú tienes un sector súper protegido, que prácticamente puedes hacer lo que te dé la gana con él, y así se está demostrando, y tienes otro sector que para construir un coche es algo muy complicado, porque técnicamente, luego lo veremos, o sea, es decir, un motor de los explosión de antiguos requiere muchos años primero de aprobaciones, con una complejidad terrible, creas una barrera de entrada que muy pocos actores pueden entrar. Hasta que ha llegado el señor Musk, que se ha dado cuenta que era un sitio que podía él, con un precio muy barato, y podía entrar. Por ejemplo, tú tienes ahí una imagen, ¿no? Sí. Esa imagen es un motor de explosión
digamos que pieza a pieza. Exacto. ¿no? Esto, para que la gente se haga una idea de qué estamos hablando, porque cuando dice, pero ¿por qué es más sencillo? Esto es un despiece de un motor. Un motor de verdad, esto es un mecanismo súper complicado, una obra de ingeniería. Yo lo comparo al final como si compararía el reloj que tengo, que es un reloj mecánico, con un reloj totalmente digital. O sea, es decir, esto realmente es una obra de ingeniería llena de piececitas que funcionan y que de una forma mecánica nos dan la hora. O sea, cuando esto se lo contemos a nuestros hijos van a alucinar. Y hoy tienes un aparato que es muchísimo más preciso, que puede hacer cosas y que es muchísimo mejor. De alguno te puede gustar más uno u otro, pero en el fondo, ¿cómo funcionaría? Esto representaría todo lo que es la complejidad, y esto es solo el motor. Ahí le falta la caja de cambios y la transmisión, o sea, es decir, es todavía mucho más importante. Y esto es un motor eléctrico. De hecho, lo estábamos hablando antes, los coches de pequeñitos, el motor del Scalestri, eso es un motor eléctrico. Esto es una barbaridad comparado con esto. Primero, producir esto es mucho más barato, y segundo, que esta es la clave, no tiene prácticamente mantenimiento. Tesla te da 8 años de garantía de motor y de baterías. O sea, imagínate, el problema que va a pasar ahora es que los coches prácticamente no tienen mantenimiento. Y para que veamos la complejidad, esto es un coche con toda la complejidad, todos los mecanismos que tiene. Hombre, evidentemente la suspensión, el otro coche también lo tiene. Y fíjate un Tesla. Esto es una grosería comparado con el otro. Si te das cuenta, el mantenimiento de todo esto, piensa en vosotros, o sea, decir, ¿quién no tiene problemas todos los años con el coche? Cambios de aceite, de filtro, revisiones. O sea, es decir, es muy caro de mantener esos coches con todo eso. Tú suponte ahora esto que prácticamente no tiene ningún tipo de mantenimiento. Pero vamos a ver, una de las cosas que siempre se ha dicho es que no había baterías que duraran lo suficiente, ¿no? Que están ahora intentando inventar o intentando perfeccionar una batería que dure 800 kilómetros, ¿no? ¿Eso es así o hay también ahí...? Bueno, yo además hay una cosa, y además, fíjate, esto va a contar como... Yo me enteré de Tesla por Internet. O sea, yo me enteré de Tesla por Twitter. Yo leía en formato vegetal, o sea, es decir, prensa vegetal de coches. Y claro, y no contaban eso. Y un día veo en Twitter un coche, digo, pero ¿cómo un coche que tiene 500 kilómetros de autonomía? Digo, coche eléctrico, 500. Actualmente tiene, no 500, tiene 600 kilómetros de autonomía. O sea, la autonomía ya, hoy por hoy, de Tesla, bueno, es la mejor del mundo, evidentemente, pero es ya muy potente. Pero Renault no se está quedando atrás. Renault ahora mismo con el Zoe da oficialmente 400 kilómetros de autonomía. Nissan también está en eso. Porsche saca su primer coche eléctrico ahora. Jaguar saca para este año también, bueno, 2018, esos coches hay que enchufarlos a la corriente y te valen un dineral, ¿no? Bueno, están los primeros coches, esto es como cualquier tecnología, cuando empezaron los primeros móviles, al principio todos los primeros móviles eran carísimos, recuérdate que quien tenía un móvil decía, tengo un amigo que tengo un móvil, pero hubo un momento de repente que es disruptivo y todo el mundo tiene. La estimación que hay, bueno, el coste de la batería ha bajado muchísimo, pero la estimación para los próximos 10 años es que la capacidad de la batería aumente por 3, si estamos hablando ya de 600 kilómetros que tiene el Tesla, sería aumentar 3 veces su capacidad y por 7 la deducción. O sea, 7 veces más barato la batería en los próximos 10 años y 3 veces más de capacidad. ¿Y qué va a pasar? Quiero decir, ¿eso qué va a suponer? Porque supongo que va a suponer mucho, ¿no? Hombre, pues tú imagínate el cambio. Pero además dices, ¿qué va a pasar? A juzgar por el interés que hay en que no ocurra, ¿no? Porque del que estamos hablando, es lo que hablábamos ¿no? antes. O sea, es decir, yo mi previsión de verdad nos lo vamos a pasar bien, de verdad. Y además, como profesor de escuela de negocios nos encantan los cambios en el fondo porque analizamos qué es lo que sucede. Pero de nuevo recuerda, móviles e internet no llegaban a ocupar un espacio. Estos llegan a ocupar un espacio manejado por las 7 empresas más importantes del mundo. Ahí va a haber guerras, pero seguro, guerras entre ellos, evidentemente, no estoy hablando de otro tipo de guerras, pero de verdad va a ser terrible, porque no van a querer, pues que no les queda otro remedio. Es que el señor Musk ha llegado con Tesla y ha dicho, señores, yo voy a producir el coche eléctrico porque es viable y porque es mejor para la sociedad. Es que es de cajón. O sea, es un coche más rentable, o sea, cuesta, para que te hagas una idea, más o menos un coche de estos viene a estar entre el orden de 1,5 €, 2 euros cada 100 kilómetros, y al coste de la electricidad en España. Si te vas a otros sitios, que es todavía más barata, mucho más impactante. Es un coche que acelera mucho más, o sea, tiene mucho más reprise. De hecho, yo hace 2 semanas probando uno, me decía el copiloto, ¿no?, de Tesla, me decía, por favor, si vas a acelerar a fondo, pega tu cabeza contra el asiento. Yo pensé que era una broma. Y es que acelera de 0 a 100 en 2,6 segundos. 2,6 segundos de 0 a 100. O sea, es decir, la tecnología cuando lo conduces te crees que estás realmente en otra era. Entonces, una vez probado eso, no vas a querer volver atrás a una cosa que hace ruido, y si la gente dice, hace ruido, bueno, eso es como yo me dijeran, es que este hace tic-tac.
¿Y qué más que te haga tic-tac el coche? O sea, en el fondo es absurdo. Sí. O sea, no contamina, es mucho mejor mantenimiento, tiene más potencia, o sea, es decir, no hay por dónde cogerlo y luego muchísimo hemos visto las fotos. O sea, pero bueno, ¿qué va a pasar con la gente que se dedica, por ejemplo, a arreglar los coches? Pues mecánicos. Como pasa en cualquier cosa, cualquier momento que haya un cambio, habrá gente que desaparecerá y gente que llegará a otros sitios. Y se especializará en reparar o hacer baterías, porque claro, cuando dicen esto a la gente, y la gente que produce filtros, y digo, vale, pues ahora producirá baterías o producirá otro tipo de cosas. O sea, es decir, eso pasa en cualquier sector. ¿Qué va a pasar con los petroleros, con los que hacen...? Pues mira, yo mi previsión, es previsión mía, personal, el 70%, entre el 65 y el 70% de la producción mundial de petróleo lo consume el transporte. Cuidado, el transporte. Y el transporte va a ser eléctrico. Mi teoría es que el petróleo por primera vez va a desaparecer. Mucho. Y la gente dice, cuidado. Y cuando me dice, no, José Luis, que queda mucho petróleo, digo, cuidado, la era de piedra desapareció sin desaparecer la piedra. Entonces, lo mismo va a pasar con el petróleo. Y es una evidencia. De hecho, si se está viendo ya, ha bajado el precio del petróleo. Cuando hablan de que el tema del fracking y tal, digo, bueno, pues venga, créete lo del fracking si quieres y créete lo que quieras. Mi previsión, que ya lo saben, porque tontos no son, pero saben que la producción, si el 70% se va a disminuir, ¿qué va a pasar? Pues se dedicarán a hacer otras cosas, pero desde luego no tendrán el oligopolio. Pues tendremos coches muchísimo más eficientes, muchísimo más económicos, por supuesto que no contaminan, y tendremos muchísimas más ventajas a todos los niveles. Y gracias a que un señor llamado Musk se ha atrevido a hacerlo, porque él se ha atrevido, él está luchando. Tú imagínate las previsiones, General Motors le cerraron, le retiraron el coche eléctrico. Y este señor ha dicho, no, yo he venido, voy a hacer el gran cambio, y yo creo que tenemos mucha suerte de tener un empresario que haya tenido la valentía de hacer ese gran cambio. Una especie de Steve Jobs, ¿no? Porque... Yo, sin lugar a dudas, es una persona a la que admiro profundamente. ¿Y por qué este tipo de empresarios tienen que ser así, ¿no? Entre santos y héroes, ¿no? Porque... Bueno, pues ya sabes, el mundo al final es una lucha de poder económico y cada vez, yo creo que gracias a Internet y otra serie de fuentes somos más independientes y te puede llegar gente que puede destruir, y no destruir, modificar las 7 primeras empresas del mundo, y lo está consiguiendo y lo va a hacer. Además, yo a la gente que dice que no, por leer alguna previsión, la gente cuando pasa esto, este teléfono tiene demasiados problemas como para que se pueda considerar seriamente un medio de comunicación, para nosotros resulta totalmente irrelevante. Western Union, memo interno de 1876. El problema de la televisión es que la gente tiene que sentarse y quedarse pegada a la pantalla. La familia media americana no tiene tiempo para eso. New York Times, 1949. La televisión no podrá en ningún mercado después de los primeros 6 meses. La gente se aburrirá enseguida de mirar todas las noches. Director de evento Century. Mi predicción es que Interés será una espectacular supernova para después colapsarse catastróficamente en 1906. Fundador de 3Com. Thomas... O sea, que no han hecho más que meter la pata. No, ¿Y tú que crees no quieren, que en esto...? No quieren cambio, es lógico. Claro. Y yo tengo incluso gente conocida a mi alrededor que dice, José Luis, eso no va a suceder. Yo, luego, claro, tengo, gracias a Dios, gente viviendo en Netherlands, en países nórdicos o incluso en Silicon Valley. El otro día me hablaba un profesor, además también del IE, que vive allí, y me decía, José Luis, aquí todas las familias tenemos por lo menos un coche eléctrico. O sea, ellos alucinan de que aquí en España todavía pensemos que eso no va a suceder. Pero esto siempre pasa. Cualquier cambio disruptivo a este nivel, la gente al principio tiene miedo. Bueno, que va a decir, prácticamente también tienen que bajar los precios, porque en Silicon Valley se pueden gastar 35.000 euros. Que es lo que valen ahora, ¿no? Vale. Los más baratos. Pero Tesla saca ahora el coche a entre 30 y 40.000 euros. Y eso lo saca ya. De todas maneras, BMW tienes un coche, el i3, creo que anda por 30 y tantos mil. Zoe, hablo de memoria, perdona si me equivoco, creo que está entre 20.000 o 25.000 o 15.000, no sé, por ahí. O sea, es decir, Nissan tiene también otro coche eléctrico. O sea, es decir, no es tan caro hoy un coche eléctrico. Hombre, el Tesla sí, pero también da otras prestaciones y otras cosas que no tienen los demás. Muy bien, José Luis, quedamos dentro de 15 días y vamos a hablar de si las nuevas tecnologías crean más o destruyen más empleo. Perfecto. ¿Vale? Muchas gracias. Seguimos.